En vivo desde Casa de Gobierno, la conferencia de la portavoz de la Presidencia. Mucha expectativa, no solo por todo el Gobierno, sino también por el Fondo Monetario. Puntos que se estaba aguardando a ver cómo terminaba, cómo finalizaba, para poder avanzar en los nuevos acuerdos y las negociaciones que se están llevando adelante. El Ministerio de Economía va a dar a conocer los resultados apenas termine esta conferencia de prensa, pero lo que tenemos hasta el momento es que fue un canje que se realizó pero muy exitosamente, con lo cual despeja mucho el segundo semestre, despeja completamente en cuanto a deuda en pesos el segundo semestre. Y por otra parte, tal como dijo hoy la vocera del Fondo Monetario Internacional, esto era uno de los puntos que se estaban mirando, con lo cual esperamos que, tal como estaba previsto, antes de fin de mes podamos avanzar en los puntos que faltaba avanzar con el Fondo Monetario Internacional para ingresar a una nueva etapa. Al mismo tiempo, casi simultáneamente, hoy hemos conocido los últimos datos de crecimiento industrial. Una vez más, tenemos que en el primer trimestre la industria creció 2.6, la actividad industrial. En abril creció 1.7 interanual y 1.2 respecto al mes previo. Esto implica que el 72.5% de la capacidad instalada, por ejemplo, automotriz, está ocupada de la capacidad instalada automotriz industrial. Esto es un número que no teníamos desde el año 2016, desde antes de la crisis que comenzó a mediados del gobierno del macrismo. Hoy, por ejemplo, en Whirlpool, para todos aquellos que siguen haciendo notas sobre las empresas que se van del país, hoy Whirlpool anunció que se crearon 440 puestos de trabajo desde julio y anunció nuevas inversiones. También la ministra Olmos nos alcanza los últimos números de crecimiento del trabajo y del empleo formal. Estamos en la mejor racha en los últimos 14 años. Llevamos 32 meses consecutivos de crecimiento del empleo formal. El empleo industrial lleva subas de 20 meses consecutivos. En el caso del empleo industrial, es el mejor número desde el 2009. A todo esto quiero también sintetizar los anuncios económicos que se han hecho en los últimos días con respecto al pago de ganancias sobre el aguinaldo, que hay 500.000 beneficiados, ya que se aumentó el piso y no van a pagar ganancias aquellos que cobren hasta 880.000 pesos. Hoy también se anunciaron créditos blandos a monotributistas. 1.200.000 personas accederán a un crédito con tasa fija a 2 años para también seguir implementando la actividad entre los monotributistas. Y en cuanto a las cifras de consumo, que es uno de los temas que permanentemente estamos en discusión y en debate público sobre si crece o no crece el consumo, las cifras indican que en marzo el índice de ventas totales a precios constantes de los supermercados subió 3.8 interanual. El consumo en los supermercados subió 3.8 interanual. Ustedes vieron números que se reflejaron esta semana, como por ejemplo que mayo fue el mes de más venta de tickets para el cine desde 1997 y que en turismo en el primer cuatrimestre ingresaron 2.300.000 turistas. Es un 190% más que en el mismo periodo del año pasado, o sea, ingresaron 190% más interanual con respecto al turismo y salieron 3.600.000 turistas, con lo cual en la salida, en viajes al exterior, tenemos un incremento del 122%. Todo esto nos habla de que a pesar de las dificultades que por supuesto estamos teniendo y que tenemos claro que tiene que ver con la cuestión de la inflación y con el poder adquisitivo de algunos sectores con respecto a sus salarios, seguimos en una senda de ordenamiento de la economía y de crecimiento que nos está haciendo sentar bases muy sólidas para seguir adelante con el proyecto de gobierno y con todo lo que viene. Así que, dadas estas primeras informaciones como inicio, paso ahora a responder las preguntas que ustedes tengan para hacerme. Empezamos por Miguel Nicolichi de Radio Rivadavia. Miguel, buenas tardes. Gabriela, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? El gusto de saludarla. Mío. Dígame, hace horas nada más el presidente Alberto Fernández hizo referencia a un abuso desmedido de la libertad de prensa. ¿A qué se refiere concretamente? ¿Y por qué solamente el presidente se presta a dar entrevistas a medios afines al gobierno? ¿A qué le teme? Gracias, Miguel, por la pregunta. El presidente ha dado entrevistas
al canal de TN, al diario.ar, a una cantidad de medios que entiendo que los mismos colegas suyos que trabajan en esos medios no se van a sentir identificados con la etiqueta que usted les está poniendo en este momento. El presidente da las entrevistas que le parece oportuno dar, en el momento que les parece oportuno dar, y debe haber pocos presidentes que hayan hablado tanto con la prensa como habla este presidente. Con respecto a los abusos de la libertad de prensa, libertad de expresión, por supuesto, es lo mismo que venimos sosteniendo siempre. Nunca debe haber habido un gobierno que sostuvo irrestrictamente la libertad de expresión como este, porque no le paga a los periodistas como le pagan otros funcionarios de otros gobiernos para que hablen a favor o para que hablen en contra de otros, y todos sabemos perfectamente que en este país y en los medios de comunicación se le paga a algunos periodistas para que hablen a favor o en contra de determinada persona. Este gobierno no le ha pagado nunca a un periodista en estos 4 años, y también parte de que evidentemente sea castigado como es castigado tiene que ver con esa decisión que tomó el presidente y sostuvo de no pagar a los periodistas en forma individual, entrega la pauta oficial a los medios como tiene que ser. En ese contexto, donde hemos cumplido con esto, hemos soportado que se escribieran cosas sobre el presidente, sobre su familia, sobre otros funcionarios del gobierno, completamente distantes con la realidad, insultantes, agraviantes, mentirosas, y no hemos ni siquiera ejercido una acción jurídica, digamos, contra ninguno de los periodistas. Por lo tanto, seguimos sosteniendo la libertad de expresión, la libertad de prensa, como está en nuestra Constitución, y también entendemos que estamos en un momento muy particular del periodismo en todo el mundo, donde las noticias falsas, lo que se hace circular por las redes sociales y que después se toma por cierto, aunque no sea cierto. Me ha pasado a mí de encontrar placas con mini cara y con frases que yo no dije y que son absolutamente mentiras y que circulan por los medios como si fueran verdaderas. Por lo tanto, a eso se estaba refiriendo, y por otra parte, nosotros entendemos que fue lo suficientemente claro. Muchas gracias, Miguel. Liliana Franco, ámbito financiero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Ayer se conoció un documento de los gobernadores. Asimismo, el presidente recibió al ministro de Economía Massa en una extensa reunión donde hablaron temas vinculados a la gira, pero también tengo entendido que se habló del escenario electoral. No, y aparte digo, yo misma se los comuniqué, no. El encuentro del presidente y el ministro Massa ayer se habló de los resultados de la gira en China y de todo lo que se iba a anunciar en estos días, de cómo estaban los números de la economía, de lo que se había resuelto con respecto al impuesto a la ganancia, de la expectativa que tenía todo el gobierno con respecto al canje de la deuda hoy. O sea, concretamente de tema electoral de ningún tipo. De ningún tipo. Entonces le formulo la pregunta. Por favor. Cuando el presidente, desconocido, lo ha expresado públicamente, que él está más de acuerdo en mantener las PASO, dado que no hay un candidato de unidad. ¿El presidente sigue manteniendo esa postura? El presidente su postura la ha expresado muchas veces, pero la verdad es que yo soy la portavoz del gobierno y trato en lo posible de no ser la portavoz de la fuerza política que lleva adelante sus discusiones políticas en el ámbito en que las tiene que llevar. Muchas gracias, Liliana. Silvia Mercado, Radio Jai. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. Le quiero preguntar sobre el anuncio que hizo el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, sobre este puerto multipropósito, un acuerdo que firmó con el gobierno chino, con una empresa china, que ya, digamos, la da por iniciada esta iniciativa, que sabemos que no tiene todavía la aprobación de la Subsecretaría de Puertos, pero llama la atención que no se haya pronunciado al respecto ni Cancillería ni el Ministerio de Defensa. Hay preocupación en muchos ámbitos acerca del interés de la República Popular China de avanzar, de que Tierra del Fuego sea una avanzada sobre la Antártida, sea una puerta de entrada hacia la Antártida, y específicamente el ministro Massa, el año pasado, en septiembre, al presentar el presupuesto en el Congreso, se comprometió a que ese acuerdo no iba a avanzar. ¿Qué tiene el gobierno para decir al respecto, Gabriela?
El tema todavía no llegó al Gobierno Nacional porque, tal como usted dijo, tiene que pasar por las diferentes áreas en las cuales tienen que expedirse, así que vamos a esperar que se expidan las diferentes áreas del Gobierno Nacional para ver cuáles son las resoluciones que se toman sobre eso. Gracias, Silvia. Alejandro Gomel, Diario Perfil. Perfil, todo. No importa. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes. ¿Vos? Te quería hacer un par de preguntas, pero tengo que repreguntar por lo de recién. ¿Quiénes son los políticos que pagan y quiénes son los periodistas que cobran para hablar bien de ese político? Bueno, hay un video circulando en internet que hace mención a todo eso, ¿no? Me parece, estuvo ayer... ¿Cómo? Al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay un video circulando en internet que no escuché hasta ahora quiénes lo desmintieron o no, digamos. Pero además también supongo que los periodistas saben absolutamente de qué estamos hablando. Y también digo, como lo dijo el presidente cuando hizo ese mensaje, que la enorme mayoría de los periodistas son trabajadores que hacen su trabajo honestamente, que chequean la información, que viven de su salario, en muchos casos un salario precarizado. Este gobierno tomó 2 medidas con respecto a los trabajadores de prensa en el último tiempo que me parece importante destacar. Una es el reconocimiento del sindicato CIPREVA para que sean defendidos los derechos de los trabajadores de prensa y se ha defendido su salario, porque muchos medios están muy precarizados o trabajan en negro, los trabajadores de prensa. Y la otra es la reglamentación que se publicó hoy en el boletín oficial de la ley de equidad de género en medios que voté cuando estaba en la Cámara de Diputados. Me parece que todas esas son medidas que hacen a sostener el trabajo honesto que hacen muchísimos periodistas que quieren ser periodistas, como todos nosotros cuando pasamos en una facultad de periodismo queriendo ser buenos periodistas. Muchas gracias. Bien, hasta aquí la conferencia de prensa de la portavoz de la Presidencia, como ocurre semanalmente. Ya comienza en la televisión pública la previa de la semifinal del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20. Nosotros nos volvemos a encontrar a las 20:10 en la edición central. Luego del fútbol, los esperamos.